Lo, lo único que yo le agregaría a este excelente artículo de Pedro Benítez, eh, y que relata esta tragedia de Venezuela durante 30 años dándose con todo en la cabeza, con una piedra en la cabeza, en los que han tenido que ser los mejores 30 años del desarrollo de Venezuela, y donde Venezuela ya debería ser un país desarrollado. Es que no son 30 años pegándose con la piedra en la cabeza, sino que son 40 años, por no decir que algo más. Exactamente desde el pico histórico del ingreso per cápita de Venezuela, que fue el año de 1978, el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese fue el año donde obtuvimos el mayor nivel de ingreso y producto per cápita en la economía venezolana. Lamentablemente, de 1979 a 1988, en dos gobiernos democráticos, de dos demócratas incuestionables, como el presidente Luis Herrera y el presidente Lucinchi, Venezuela comete en medio de la bonanza petrolera más grande en la historia del país, con los precios reales del petróleo más altos de toda su historia. En el gobierno de Luis Herrera, por ejemplo, de 79 a 1982, 83, ocurrieron precios del petróleo de 35 a 38, casi $40, que serían a términos reales de hoy $200 el barril. Esa fue la bonanza petrolera más grande de toda la historia de Venezuela y que incluyó los dos primeros años de gobierno de Lucinchi en el 84 y 85, porque los precios del petróleo se caen realmente en 1986. El gobierno del presidente Herrera fue un absoluto desastre que partió de un diagnóstico absolutamente infeliz de la situación de Venezuela en 1978, que venía de crecer en promedio más de 8% en los 5 años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fueron 5 años de desarrollo extraordinario para el país. Y su diagnóstico es que recibía un país hipotecado. Bueno, la muestra terrible de la ignorancia, que por cierto subraya mucho en su artículo el profesor Pedro Benítez. Carlos Andrés Pérez no deja ningún país hipotecado. Carlos Andrés Pérez deja un país acreedor neto con la banca internacional. Porque Venezuela, en el gobierno central, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, PDVSA, que ya era una empresa del Estado, tenía más depósitos en dólares en la banca internacional que los pasivos que tenían las empresas del Estado y que estaban muy concentrados en las empresas de Guayana, que venían de acometer una gran obra de desarrollo en los 5 años anteriores. Lamentablemente los precios del petróleo quebraron en 77 y 78 hacia abajo y estas empresas tuvieron que tomar préstamos en la banca que se los prestaba gustosamente porque le estaba prestando los mismos recursos del Estado venezolano. Así que Carlos Andrés Pérez no dejó ningún país hipotecado, todo lo contrario, acreedor en dólares con la banca internacional, y sobre ese diagnóstico se emprenden las peores políticas económicas en la historia de Venezuela, con la excepción de este desastre que hemos visto en los 20 y tantos años ya del chavismo, ¿verdad? El ingreso per cápita de Venezuela en esos 5 años, más los 2 primeros años de gobierno del presidente Lucinchi, se derrumba en un 30% en términos reales el ingreso per cápita de Venezuela. Y allí empieza la crisis brutal que remata Lucinchi, ya con los precios del petróleo bajos,
¿verdad? Acelerando, en lugar de haber expandido la economía en sus 2 primeros años, lo hacen los 3 últimos años donde se caen los precios del petróleo a cuenta de una botija llena que él anunció en un discurso en enero de 1986 para financiar un plan de inversiones importante, pero que terminan lamentablemente en una aceleración inflacionaria muy importante y en la peor crisis de balanza de pagos y fiscal de toda la historia de Venezuela. Fue lo que terminó Venezuela en 1988, con un déficit de 10% en la cuenta corriente de la balanza de pagos, de 10% en las cuentas del sector público, ¿verdad? Un agotamiento total de las reservas internacionales, una situación verdaderamente dramática, peor que la del Cabito Castro y las cañoneras alemanas a comienzos del siglo XX. Por eso a Carlos Andrés Pérez le tocó enfrentar esa circunstancia en 1989. Y yo, por supuesto, fui testigo de excepción y además fui el principal ejecutor y además el que diseñó los 2 programas. El programa de ajuste de corto plazo de 1989 y el programa de desarrollo, el Gran Viraje, que terminó siendo y ha sido el programa de desarrollo más importante que ha tenido Venezuela en su historia, ha sido el Gran Viraje. Ese programa de haber continuado, que significaba la diversificación de la economía venezolana, la expansión de la producción de petróleo a 7-8 millones de barriles diarios, la diversificación exportadora de la economía, ¿verdad? Los programas sociales más importantes, de redistribución positiva del ingreso hacia los sectores más necesitados. Venezuela sería hoy un país con niveles de ingreso per cápita iguales o superiores a los Emiratos, a los otros países petroleros. Tendríamos además por lo menos $500 billion en el Fondo Soberano de Venezuela que introdujimos en el Congreso en el año 1991. Yo fui protagonista con Carlos Andrés de todo eso, programa que diseñé en los años 87 y 88 mientras yo estaba en el Peterson Institute for International Economics en Washington, y con programa que discutí durante todo ese año de campaña electoral con Carlos Andrés Pérez por sus viajes frecuentes a Washington durante ese año a visitar a Carolina que estaba enferma allá en Washington, en plena campaña electoral. Yo regreso en 1988, Carlos Andrés me designa su ministro y empezamos pues la explicación a todos los partidos políticos, a todos los sectores, al sector privado, a todos los sectores fundamentales, al sector de los trabajadores, de lo que Venezuela tenía por delante. Entró por un oído y salió por el otro, ¿verdad? Lamentablemente ocurre lo que ocurre el 27 de febrero. Yo estaba en Washington firmando la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, con la ministra de Hacienda y Pedro Tinoco como presidente del Banco Central. Y ocurre la conmoción del 27 de febrero, que por supuesto no tiene nada que ver con el programa, con el programa económico. Teníamos 25 días de la toma de posesión. Allí me tocó precisamente al regreso y ver la devastación del día 28, acudir al Congreso, porque el Congreso interpeló el día 29, el día 30, y ahí ojalá se pudiera recuperar ese documento histórico. Interpeló a los ministros de la Economía, y yo fui en compañía de Moisés Naín y de Eglé de Blanco a esa interpelación en el Congreso. El único que habló fui yo. Yo di un discurso de 1 o 2 horas allí donde no se escuchaba ni una mosca
a todos los senadores y diputados del Congreso de Venezuela, y donde les expliqué nuevamente en detalle lo que ya yo les había explicado en los meses de diciembre y enero, ya cuando Carlos Andrés Pérez había sido electo y había anunciado que yo iba a ser su ministro de Economía. Y me reuní con todas las jefaturas de los partidos políticos, con el sector empresarial, el sector de los trabajadores, con todos los sectores relevantes del país para explicarle la situación que venía Venezuela. Eso se lo volví a explicar en el Congreso. Ahí no se escuchó ni una mosca, ¿verdad? En las 2 horas de intervención mía en el Congreso. Y después hubo 3 tímidas preguntas que yo recuerde. Una de Teodoro, mi querido Teodoro, otra de Freddy Muñoz, y otra de Gustavo Tarre. Muy tímidas, a las que respondí de manera contundente, y ahí no se habló y se discutió más nada, porque no había un solo senador y un solo diputado en Venezuela, ¿verdad? Un solo miembro del sector político que supiera dónde estaba parado el país a comienzos de 1989. Esa es la realidad. Ese documento es histórico, ojalá yo lo pueda rescatar. Entre tanto, les voy a enviar los 2 vaticinios originales del desastre, el primer peñonazo que se mete el sector político, las élites, y que termina destruyendo a Venezuela, que fue el desastre que ocurre en 1992 y 93, a raíz del intento de golpe de Estado que Carlos Andrés controla con absoluta facilidad en 4 horas a ese grupo de militares felones y cobardes y traidores, como lo llama el profesor Benítez. Aquí están los 2 documentos, vaticinios originales del protagonista principal de esa historia, que fue el gran político de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Un gran abrazo a todos.